Hola Leute, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Katiana en Alemania. En el video de hoy les aconsejaré algunos puntos claves que deben saber antes de emprender un viaje a la hermosa isla de Cuba. Pero antes quiero decirte que si eres nuevo aquí y aún no te has suscrito a mi canal, hazlo. Al menos una vez a la semana, los domingos, hay un video, entonces haga clic en suscribirse ahora, se lo agradezco. Empecemos por el punto número 1. Hechos y cifras sobre Cuba. Cuba es una nación insular en el Caribe, el idioma oficial es el español. En Cuba viven unos 11 millones de personas oficialmente y el presidente es Miguel Díaz-Canel. Cuba es una república con un sistema de partido único. El peso es la moneda cubana. En Cuba existen 15 provincias y una región administrativa especial fuera de la isla principal, para un total de 16 provincias y 168 municipios. La Habana es la capital y también la ciudad más grande, con alrededor de 2 millones de habitantes. A esto le sigue Santiago de Cuba. Como segundo punto tenemos botiquín de primeros auxilios de viaje. Antes de viajar a Cuba, debes saber que en Cuba hay escasez de oferta. Esto también se aplica a los medicamentos. Existe la posibilidad de contraer dengue en Cuba. El dengue es transmitido por mosquitos, entonces necesita suficiente repelente de mosquitos para estar seguro. También puedes utilizar paracetamol, es decir, agentes para reducir la fiebre. De lo contrario, analgésicos generales, anticonceptivos y otras cosas que incluirían en cualquier otro botiquín de primeros auxilios. Es recomendable dejar su botiquín de primeros auxilios en el lugar cuando salga. Así puedes hacerle una pequeña donación a las personas y eso se lo van a agradecer muchísimo. Ahora vamos al punto número 3. Propina o pequeños obsequios. Si te preguntas qué podrías traer a Cuba para dejarlo como propina o pequeño obsequio, básicamente se puede decir que se necesita de todo. Si tienes espacio en tu maleta, lleva contigo lo que puedas. Ropa, dulces, medicina, comida, bolígrafos, artículos de higiene, todo lo que puedas imaginar y puedas transportar. Esas cositas harán muy feliz a las personas que se lo des. Punto número 4. ¿Qué necesitamos para entrar a Cuba? Bueno, para entrar a Cuba necesitas un pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Debes presentar un comprobante de vuelo de regreso y necesitas una dirección de alojamiento, al menos durante la primera noche. Es obligatorio proporcionar su información aduanera en línea a través del sitio web de viajeros. Sobre este sitio web les estaré hablando en el próximo video. También necesitas una tarjeta de turista, un seguro médico internacional que debería estar emitido en español a ser posible. ¿Es posible llevar drones a Cuba? Aquí la respuesta. Hoy en día a la gente le gusta hacer fotos y videos y por eso puede pasar que uno u otro tenga un dron para tomar estupendas fotografías aéreas. Lamentablemente la introducción de drones no está permitida. Esto significa que será recogido en el aeropuerto. Por eso es mejor dejar el dron guardadito en casa. Ahora existen cámaras de 360 grados que se pueden utilizar para simular una toma falsa de un dron. Y les aseguro que van a quedar geniales. Alojamiento en Cuba. En Cuba tienes la opción de pasar la noche en un hotel o en una casa particular. Es más probable que se encuentren hoteles en zonas turísticas y especialmente a lo largo de las playas pintorescas. De hecho, se pueden encontrar casas particulares en casi todas las ciudades. Aquí pasas la noche en una habitación, casa o departamento de un particular y estás en medio de la vida cubana. Si quieres conocer realmente Cuba, tienes que alojarte en una casa particular. Puedes reservarlos con antelación online. Por regla general son mucho más baratos que los hoteles, pero también hay opciones estándar de todo, desde la clase más baja hasta la clase más alta. Considero que este punto es muy importante y es el tema del dinero. En Cuba antes existían dos monedas, el peso cubano, es decir, el CUP o CUP, como muchos dicen, y el peso convertible, es decir, el CUC. El CUC
se basaba en el dólar estadounidense, pero el CUC aún así fue reemplazado en cierto modo. Ahora existe la moneda virtual MLC, moneda libremente convertible. En las denominadas tiendas MLC solo se puede pagar con tarjetas de efectivo MLC. Los turistas tienen la opción de pagar con tarjeta de crédito. Sin embargo, la mayoría de los cubanos no tienen acceso a las tiendas MLC porque no tienen una cuenta adecuada o los fondos que deben gastar no son asequibles. Si el valor oficial del peso era 27 pesos por un euro, ahora se obtienen alrededor de 120 pesos por un euro, ya que el gobierno cubano ha ajustado temporalmente el valor monetario oficial al mercado informal. Como el resultado, el mercado informal siguió expandiéndose. Al día de la grabación, en el mercado informal se pueden conseguir 295 pesos por un euro. Les recomiendo visitar el sitio web El Toque. En este sitio podrás encontrar el cambio actual informal de las monedas euro, dólar, MLC. Toda la situación monetaria está devaluando cada vez más el peso, lo que hace que el poder adquisitivo de la población cubana disminuya cada vez más. Esto significa que las vacaciones son cada vez más baratas para los turistas y la vida más cara para los cubanos de a pie. Es importante llevar consigo suficiente dinero en efectivo por seguro porque uno nunca sabe. Internet en Cuba. Como turista tienes la oportunidad de comprar una tarjeta prepago de 30 días. Esto se llama Cubacel Tour. Por 39 euros incluye 6 GB de volumen de datos más 100 minutos gratis de llamada y 100 SMS. Estos también se pueden recargar desde Cuba. La red de telefonía móvil está bastante avanzada, desarrollada. Además de la red móvil, también existen puntos de acceso Wi-Fi en toda Cuba, principalmente en los parques. Para usarlo necesitas tarjeta de volumen de tiempo. Esto puedes adquirir en todas las tiendas de telecomunicaciones de Texas. Para quien no quiera estar disponible todo el tiempo y solo consulte el correo electrónico de vez en cuando o algo similar, esta variante es más que suficiente. Transporte en Cuba. La situación del transporte en Cuba es actualmente algo tensa, pero para los turistas con carros de alquiler todo ha cambiado. Para esto existen gasolineras seleccionadas donde puedes obtener combustible en divisa. El costo de un litro es de $1 estadounidense con 30 centavos. Si algo es cierto es que los coches de alquiler en Cuba son bastante caros y definitivamente existen alternativas más económicas. Una de ellas, por ejemplo, es la línea de autobuses Vía Azul. Puedes tomar el autobús a cualquier ciudad importante de Cuba y los precios son muy asequibles. También es posible tomar trenes, taxis o viajes privados. Recomiendo claramente Vía Azul. Electricidad. Cuba utiliza un voltaje de 110 volts y enchufe de tipo A y B, por lo que les recomiendo llevar un adaptador si tus dispositivos requieren un voltaje diferente. En la descripción del video les estaré dejando el link del adaptador que he estado usando en Cuba en mis últimas vacaciones. Comida y bebida en Cuba. La cocina cubana tiene sus orígenes en la cocina africana y española. Aquí se ha desarrollado una mezcolanza correspondiente. Cuando viajas a Cuba y vas a un restaurante, es posible que las cosas del menú no estén disponibles. En general hay que diferenciar entre restaurante y paladar. Los restaurantes son administrados por el gobierno, mientras que los paladares son restaurantes privados. Aquí hay una gran diferencia de calidad. Si tienes opción, ve a un paladar. Seguridad en Cuba. Cuba sigue siendo uno de los países más seguros de América Central y del Sur, pero como en cualquier lugar, es importante tomar precauciones. Es fácilmente posible viajar en grupos pequeños o solo. La tasa de criminalidad es muy baja y la presencia policial también es bastante alta. Un consejo para los viajeros que quieren ir a Cuba lo menos planificado posible y descubrirlo todo por su cuenta. A veces es una buena idea visitar guías locales. También puedes encontrar algunos en Instagram. Estos les brindan acceso a lugares que de otro modo ni siquiera tendrían en su radar.
y también pueden brindarle consejos de expertos. Si quieres saber más sobre estos guías, pueden contactarme por Instagram y les estaré aconsejando 2 o 3. Ahora hemos tocado todas las cosas que es importante saber para un viaje a Cuba. ¿Te faltan puntos? Déjamelo saber en los comentarios y podremos charlar por allí. De lo contrario, con esta información deberías estar bien preparado para tu primer viaje a Cuba. No olvides suscribirse y dejar un like. Nos vemos de nuevo el próximo domingo. Saludos, chao.